tal? Bienvenidos una vez más a Bienestar, Comunidad Terapéutica. Estamos aquí una vez más con Pili y un súper invitado. Dinos, Pili, ¿quién es nuestro invitado, por favor? Hola a todos, hola Yaris, hola. Pues bueno, les voy a presentar a un queridísimo amigo de hace muchísimos años. Él es Luis Alfaro, es psicólogo, es agente cultural y terapeuta holístico. ¿Cómo estás? Bien, Pili, muchas gracias por invitarme. Gracias, Yadira. No, de qué, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y él nos viene a contar de algo súper interesante, que es el tarot terapéutico. Pues sí, el tarot terapéutico es una de las herramientas que a lo largo de mi experiencia como psicólogo he estado usando mucho, tanto para apoyar procesos terapéuticos o incluso para abrirlos, ¿no? Es una herramienta que en mi caso, desde que la conocí, tuve la oportunidad de complementar toda mi formación, todo lo que estaba aprendiendo dentro de la carrera, para profundizar un poco más en esto que Jung llamó los arquetipos, y que también me dio la posibilidad de aprender un poco más sobre la historia que tenemos a nivel terapia, pero también a nivel místico y esotérica a través del tarot, ¿no? Que dicho sea de paso, el tarot, aunque muchos de nosotros lo conocemos y hemos escuchado de él como una herramienta más para ver el futuro, más para conocer qué es lo que nos va a pasar, es una herramienta que también nos da la posibilidad de profundizar en cosas incluso mucho más históricas. Por darle nada más un ejemplo rápido, el tarot más antiguo que se conoce, que es el que seguramente la mayor parte de la gente ha visto o ha escuchado, es el tarot de Marsella. Este tarot de Marsella es el que, por registro histórico, tiene más tiempo de haberse conocido, surge durante la Edad Media y surge como una herramienta que conjunta todo el conocimiento de los alquimistas de esta época, y que desde ahí se podían empezar a hacer interpretaciones sobre el significado que tenían las cartas. Ahora, es importante mencionar la época en la que surge el tarot de Marsella, porque al ser una época en que todo lo que se hablaba de magia, todo lo que se hablaba de ocultismo, todo lo que se hablaba de medicina natural, de tratamientos tradicionales que también existían en Europa, todo eso es guardado dentro de estas diferentes cartas, dentro de estas técnicas, para que pueda preservarse el conocimiento. Entonces, es a partir de ahí que, revisando las cartas, empiezo a encontrar muchas similitudes del tarot, como por ejemplo el calendario prehispánico de los aztecas, los mayas, de los aymaras en el continente americano. Hay mucho de la cuenta numerológica que existe en estos pueblos de América que se conjuntan perfectamente con la manera en cómo se lleva el tarot de Marsella. Entonces es importante mencionarlo, porque de ahí podemos ver, de acuerdo a la tradición de nuestros pueblos originarios, es que el tarot no es una herramienta totalmente mística, mágica o de brujería. Se trata de una herramienta que no solamente es mística, también es una herramienta terapéutica, por ser una manera en que podemos llegar a un autoconocimiento, pero también en que podemos llegar a entender cómo es nuestra relación con el entorno. Y esto tiene que ver no solamente con la gente y la sociedad que nos rodea, sino también con la naturaleza. Ok, entonces mucha gente piensa que el tarot es adivinatorio. ¿Es así? Se tiene la idea de esto justamente por toda esta perspectiva mística y los usos que se les han dado, ¿no? Desde el pensar qué es lo que me va a ocurrir, cuándo me voy a casar, cómo hacerle brujería o magia negra a otra persona, cuando en realidad lo que está haciendo el tarot es darnos una herramienta, como lo decía hace un momento, de cómo conjuntarnos o cómo relacionarnos mejor con nuestro entorno. ¿Qué es lo que hace el tarot en ese sentido? Digamos que si lo ponemos desde la perspectiva psicológica, el tarot lo primero que hace es darnos una pauta de quiénes somos, de qué es lo que estamos haciendo y eso hacia dónde nos va a llevar. En ese sentido, el tarot puede ser adivinatorio, sí, porque lo que nos está diciendo es: tú tienes cierta conducta, tú tienes cierto comportamiento. Si tú continúas con ese comportamiento, lo más natural es que te pase esto. Si tú sigues con ese tipo de ideas, de programaciones, de costumbres, lo más natural es que te pase esto. Entonces sí es muy fácil generar ese tipo de conocimientos y ese tipo de información a partir de las cartas. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos leen las cartas de una manera tradicional, a como nosotros la entendemos, de esta manera mística y adivinatoria? Que nos van a decir: te pasa esto, y ya nos condicionaron, ¿no? Vas a tener un accidente o va a pasar esto. Entonces ya nos vamos programando nuestro inconsciente, nuestra psique, para que eso ocurra, ¿no?
pero también podemos tener las herramientas a través del tarot para prevenir algo así, ¿no? El tarot terapéutico no es una herramienta reciente, no es una herramienta nueva. Mucho de esto surge a partir, como lo decía al inicio, de los arquetipos de Jung, que aunque no es Jung propiamente el que ocupa el tarot, sí son muchos de sus alumnos los que empiezan a usarlo, y más recientemente el tarot terapéutico se conoce más por esta línea de la psicomagia, que es manejado por Cristóbal y Alejandro Jodorowsky, ¿no? Okay. ¿Y cómo funciona? O sea, desde tomar las cartas y, bueno, no sé si sea, ¿no? A mí yo tomar las cartas y barajearlas cierto tipo de veces, y ya ustedes las cortamos y ustedes las van acomodando de cierta forma, ¿no? En este caso, lo ideal es que sea la misma persona quien las corta, quien las mezcla y quien las tira. Lo ideal es que sea, en este caso, el terapeuta no entre en contacto con las cartas, sino hasta después de que ya se mostraron. Y eso es como para, no sé, en tener las cartas en tu energía, o cómo se ve. En tu energía, y en este caso sí es muy importante plantear esta parte de la energía como algo que es de nosotros totalmente inconsciente, porque aquí es donde empieza la parte que nos enriquece el tarot, porque no estamos hablando solamente del tarot como una herramienta que está físicamente, no es solamente algo que está aquí. Al momento en que nosotros lo revolvemos, es como cuando estamos haciendo nuestras elecciones de vida. Nosotros ya le estamos poniendo una carga emocional, ya le estamos poniendo una carga energética a lo que decretamos, a lo que decimos, a lo que planeamos. Es lo mismo cuando lo estamos haciendo aquí. Cuando nosotros elegimos una carta, no es una carta que estamos eligiendo completamente al azar. Aunque no la veamos, en ese momento ya nuestras dudas, nuestras preguntas ya se están plasmando a través de las manos. Y eso es importante mencionarlo justamente por lo que les comentaba de los pueblos originarios. Nuestros antepasados en cualquier cultura ancestral ocupaban todo tipo de herramientas, los caracoles, el café, ocupaban incluso el maíz, las runas, ocupaban las cartas. ¿Por qué? Porque en nosotros ya está grabada esa información, así como en algún momento somatizamos nuestros malestares, somatizamos todos nuestros problemas a nivel corporal, también nosotros vamos dejando huellas en nuestro cuerpo de qué es lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? De ahí que incluso la lectura de manos da la posibilidad de que haya algunas personas que puedan ver algunas señales dentro de la mano, porque nuestro cuerpo ya está registrado todo eso. Lo único que estamos usando con el tarot es una herramienta que nos permite ver lo que nosotros no estamos queriendo ver. En ese sentido sí puedo ser muy claro, tanto con ustedes como quienes nos están viendo. En el tarot lo más seguro es que cuando hagamos una consulta no vean algo que no hayan pensado, no vean algo que no hayan considerado. Lo que pasa es que ya lo dejaron tan atrás, lo ocultaron tanto, que no se dieron cuenta que a lo mejor ese era el camino, esa era la respuesta o esa era la opción. Por eso es que se puede volver adivinatorio, porque el tarot lo que hace es mostrarnos únicamente algo que ya llevamos dentro. Justo lo que estaba pensando, ¿no? O sea, te sale la carta, justo lo que estaba yo pensando. O justo lo que quería saber, ¿no? Okay. Y además, más o menos por lo que sé, se compone de dos, ¿no? Que son los arcanos mayores y los arcanos menores. Así es. ¿Qué quieren decir cada uno de los dos? En el caso de los arcanos mayores, digamos que si lo planteamos de una manera terapéutica, siempre nos va a hablar de temas muy generales, ¿no? Familia, trabajo, el entorno, la comunidad, cosas muy, muy puntuales de cada uno de nosotros, ¿no? La relación que tenemos con nuestros padres, con figuras de autoridad, la que tenemos con nuestros hermanos, nuestros hijos, en general, ¿no? O sea, pueden ser cosas muy específicas, porque al hablar de estos arquetipos estamos hablando completamente de cosas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, porque en general en esta sociedad en la que vivimos actualmente, muchos problemas que tenemos o muchas vivencias que tenemos en general son vivencias compartidas. Lo único que va cambiando es qué es lo que nos está afectando más en ese tipo de vivencias, o cómo la estamos viviendo, o cómo la estamos llevando, perdón. Nos está afectando más la parte emocional, es un poco más por la cuestión económica, es más por la cuestión de la creatividad. ¿Qué es lo que nos está influyendo? Es ahí donde entramos con los arcanos menores. Cada uno de los arcanos menores, que son representados por las cartas de los palos, los oros, las copas y las espadas, cada una de esas cartas nos está representando una característica en general.
Puede ser la parte creativa, la parte económica, la parte terrenal, que se refiere a todo lo que somos capaces de crear físicamente, y también la parte emocional, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú necesitas ir siempre con alguien o tú lo puedes hacer para ti mismo? Uno lo puede hacer para sí mismo. De hecho, lo ideal sería que cada uno de nosotros pudiera hacerlo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en toda esta parte mística y esotérica de nuestros pueblos ancestrales, del tarot, siempre pensamos como una persona que tiene todo el conocimiento y que va a venir a iluminarnos, que va a venir a mostrarnos quiénes somos, cuando en realidad eso está en nosotros mismos. Uh-huh. ¿No es fácil? No, porque así como en una terapia psicológica cuesta mucho trabajo que una persona vea que todas las herramientas para su desarrollo, para su crecimiento están en uno mismo, el tarot es exactamente lo mismo. La única diferencia es que el tarot te va a ir guiando para poderlo desarrollar, ¿no? Puede ser en compañía de una terapia psicológica, es complementario una terapia psicológica, por eso se puede usar al interior de una, o puede irse acompañando nada más del proceso, y de a partir del proceso terapéutico ir viendo las cartas, qué herramientas nos pueden ir dando para irlo fortaleciendo, ¿no? Oye, entonces, a ver si estoy entendiendo, puede haber personas que quieran una consulta psicológica, van contigo y tú manejas esta herramienta, se las propones, uh-huh, y puede ser entonces como una parte de una técnica para acompañar el proceso. Exactamente, o incluso puede ser una terapia por sí misma. O sea, el hecho de agarrar una carta y empezarlo a usar puede dar pie a empezar a ver los vínculos familiares, empezar a ver el árbol genealógico, puede funcionar. No es algo que ocupe en todas mis terapias, ¿no? ¿Por qué? Porque depende mucho también de las creencias de las consultas, ¿no? De las personas que vienen a consulta. Porque en ese sentido puede haber gente con la que no se sienta cómoda, puede haber gente que a lo mejor no le convenza, y está en todo su derecho, ¿no? Uh-huh. Nosotros como terapeutas lo que debemos de hacer es respetar las creencias de la otra persona, ¿no? Entonces no es algo que se imponga, es simplemente algo que puede complementar este proceso. Uh-huh. Y aquí me recuerdo de alguna vez una maestra que me decía que no nos casáramos con una teoría, ¿no? Uh-huh. Sino que debemos de implementar nuestras terapias con todas las técnicas posibles para poder ayudar al paciente. Entonces, respetando las creencias, como tú dices, ¿no? Podemos explicar que efectivamente esta es una técnica que te ayuda a traer desde el inconsciente uh-huh, aquello que ya sabías, o también aquellas soluciones que andabas por ahí buscando, pero que ya estaban ahí adentro, ¿no? Puede ser como un vínculo, digo, un vehículo. Exacto. Sí, porque al final yo lo pondría así, yo creo que muchos de nosotros siempre tenemos respuesta a todo lo que nos está ocurriendo, ¿no? Siempre hay una solución. Pero es mucho la maraña de pensamientos e ideas que tenemos, que no sabemos si realmente esa opción es la correcta, ¿no? Sí. Aunque realmente sí lo sea. Entonces empezamos a pensar pretextos, empezamos a pensar en ideas que van bloqueando esa respuesta inmediata. Entonces lo que hace el tarot es despejar dudas, este es el camino y hay que seguir por ahí, ¿no? Y ¿sabes qué me late? Como cuando aquellas personas, no sé si tú conozcas, ¿verdad? ¿Alguna vez han conocido alguna? Que le encanta poner las cosas en el otro, ¿no? Hablando de la autorresponsabilidad y decir, va, yo lo decidí. No, me lo dijo las cartas. Sí, que por ejemplo esa es una de las cosas en las cuales siempre tengo mucho cuidado al hablar con una persona, por ejemplo, que nunca ha tenido la experiencia de tener un tarot terapéutico o de vivir una sesión de tarot terapéutico, porque muchas veces dejamos toda la responsabilidad del tarot de es que esta persona me dijo que me iba a ocurrir esto, entonces es culpa de ella, ¿no? O ya no voy a ir con ella porque no me dice lo que quiero escuchar, ¿no? Exacto. El tarot no te va a decir lo que quieres escuchar. Que hacer, ¿no? Exacto, esa es la otra. El tarot no es una carta que imponga, y creo que esta es una de las cosas que me gusta mucho esta herramienta como vehículo justamente, porque no te dice lo que tienes que hacer. Siempre te dice, este es el camino y te puede llevar a eso. Tú decides qué hacer, ¿no? Como lo hacemos en una sesión psicológica, ¿no? Y yo creo que esta es una invitación a abrirnos a la posibilidad de este tipo de terapias, porque a lo mejor sí hay mucho estigma en todo este tipo de que te lean las cartas y todo eso, porque te puede asustar mucho que te salga la carta de la muerte, ¿no? A lo mejor, o la del diablo, sí. Pero no quiere decir precisamente que sea algo negativo. Exactamente, y por ejemplo, con respecto a la carta de la muerte, sí quiero ser muy, muy enfático en una cosa. He estado mencionando ahorita el tarot de Marsella por ser el tarot más antiguo del que se tiene conocimiento. Uno, y dos, es el que no se sabe quién lo hizo.
O sea, no hay un autor definido de quién pudo haber creado el tarot de Marsella. Pero a partir de ese existen muchos tarots que ya lo que han ido haciendo es cambiando un poco las imágenes, dándole una nueva visión, a veces más tétrica, a veces menos o más amable para que no se vea tan fuerte. Y a partir de esas transformaciones es que se tiene la idea que la carta, por ejemplo, de la muerte es conocida con ese nombre, porque en el tarot de Marsella originalmente es el único arcano mayor que no tiene nombre. Okay. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención justamente de esa carta es que en el caso de la carta de la muerte, ahí tenemos la expresión completa de lo que regularmente vemos como la parca, ¿no? Que es un esqueleto que está cargando una guadaña, y que ese mismo esqueleto es lo que nosotros conocemos actualmente con esa figura, ¿no? De quien nos ayuda a pasar al otro mundo. Pero, por ejemplo, conjuntando toda esta información también de nuestros pueblos ancestrales, estamos hablando de que hay, por ejemplo, dentro de la cultura azteca, está esta misma figura del dios desencarnado, de la figura de Xipetotec, que es la figura de un cráneo, de una calavera que no tiene piel, y que lo que está haciendo es hablar de esta transformación, de esta transmutación que sufre la Tierra al momento en que cambia de época, ¿no? Este es el momento en que del invierno pasamos a la primavera, donde nos estamos despojando de toda nuestra parte terrenal y estamos cambiando, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, porque en el caso de la carta de la muerte estamos hablando de una representación de alguien que araba el piso durante la Edad Media, ¿no? Araba la tierra, de ahí la guadaña, de ahí la figura también de que no tenga piel. No estamos hablando de una muerte, estamos hablando de alguien que está transformando y transformándose a sí mismo, alguien que está limpiando el piso, está limpiando la tierra, está descubriendo algo o redescubriendo algo que necesita recuperar para que pueda sembrarse algo nuevo, ¿no? En el caso de la carta de la muerte. Que es una interpretación totalmente distinta y mucho más alentadora, ¿no? Exactamente, y que tiene que ver con esto, ¿no? De alguien dentro de estas transformaciones del tarot, alguien ya le puso nombre. Entonces ya es la muerte, cuando originalmente no tenía ese nombre, ¿no? ¿Y la carta del diablo? Bueno, en el caso de la carta del diablo, es una carta que también tiene diferentes representaciones según el tarot que se esté consultando, pero una de las cosas que tiene, recordando esta perspectiva bíblica de la figura del diablo, el ángel caído y todo lo que representa, incluso que es él quien le muestra la manzana a Eva para que en un momento dado pueda cometer pecado, etcétera, etcétera. Mucho de lo que está representando esta carta es enfrentar nuestros propios temores, ¿no? Si lo pensáramos desde esta perspectiva de la historia de Adán y Eva, estamos hablando de que Eva estaba por romper una regla, estaba por romper una norma que le era impuesta. Entonces, la carta del diablo no nos está haciendo la invitación completamente a pecar en el sentido judio-cristiano como lo tenemos acostumbrado. Lo que nos está diciendo es, pon al límite todos tus paradigmas, todos tus parámetros, y atrévete a romperlos, atrévete a romper esa parte de tu zona de confort, libérate de eso que te ata y que no te permite avanzar, ¿no? ¿Tendrá algo que ver con el ego, que más o menos en los cabalistas sí como vinculan mucho el ego con el Satán, con el diablo? Sí, porque en buena medida mucho de lo que tenemos nosotros como ego sería esta parte representada por el diablo. Es aquello que no queremos soltar para no dejar de ser nosotros, para no permitirnos ese cambio y esa transformación que como hombres y mujeres tenemos la posibilidad de desarrollar, ¿no? Pues qué tal, está súper interesante, la verdad, y yo creo que es una gran herramienta para conocernos mucho mejor. Oye, y ¿cuánto lleva un proceso? No dijiste, puede ser una sola sesión. Como herramienta terapéutica pueden ser diferentes sesiones, porque esa es una de las cosas que de repente ocurre con respecto a la manera tradicional de leerla, ¿no? No importa en qué momento la leamos, siempre nos va a dar un mensaje diferente. En ese sentido sí les podría decir que las cartas del tarot acomodada es como hacer este juego de poesía o este juego de redacción que le llaman el cadáver exquisito, que es ponerse a anotar una serie de frases para ir creando una historia. Cada vez que nosotros consultemos la carta del tarot es como si estuviéramos jugando un cadáver exquisito. Nos va a ir contando una historia diferente y nos va a dar la posibilidad de desarrollar algo que necesitamos ver en ese momento, incluso algo que quizás nosotros no estemos viendo.
Entonces puede ser una sola sesión para consultar algo completamente general, o puede ser una herramienta con la que estemos revisando constantemente cómo estamos y cómo estamos avanzando en un proceso de desarrollo y crecimiento personal. Oye, y entonces para finalizar me gustaría como hacer un bosquejo general. No es adivinatorio. No es algo que esté trayendo mala suerte, buena suerte, no tiene nada que ver con eso. No es en el sentido de darle a los demás o poner nuestras decisiones allá afuera. Es contactar con uno mismo, es trabajar con uno mismo a través de alguien que sabe cómo interpretarlo. Ok. ¿Y dónde te podemos encontrar? Bueno, regularmente llevo ya varios años haciendo este tipo de lecturas. Lo mismo los hago de manera presencial, es mejor, que incluso también he llegado a tener sesiones de manera virtual, ya sea por videochat o únicamente llamada telefónica. Y si en un momento dado quisieran que programáramos alguna cita en cualquiera de las dos modalidades, pues me encuentran en mi celular. Ok, al final vamos a poner del video los datos de Luis Alfaro, psicólogo, terapeuta holístico y agente cultural. Agente cultural. ¿Ya vendrás a platicarnos de eso también? Claro que sí, porque en buena medida el aprender de estos temas artísticos y culturales son una de las cosas que me han ayudado a reforzar este tipo de sesiones terapéuticas, ¿no? Qué rico, qué rico. ¿Cómo les pareció a ustedes? Pues súper interesante, ¿no? Y espero que quedas aquí comprometido con todos nosotros para que nos sigas viniendo a contar toda tu sabiduría, la verdad. Y de estos temas de psicología también, porque bueno, por ahí tenemos algún videíto donde está hablando sobre otras cosas, ¿verdad? Así que lo vamos a adoptar. ¿Sí lo adoptamos? Sí, claro que sí. Ok. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias, Pilar. A ustedes. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.